Muy buenas, bienvenidos a su canal. Yo soy Guillermo Majano. Guiller para los amigos, y por amigos me refiero a los suscriptores. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de historia, sobre cómo defino yo la historia, por qué es importante la historia y también cómo deberíamos de ver un poco la historia desde mi punto de vista, claro, sujeto a correcciones o a puntualizaciones acerca de los temas. Yo no soy un gran erudito en la materia, ni no soy historiador, ni un gran especialista, pero es un tema que me apasiona, que me interesa, y que quiero compartir ese interés y que tengo por la historia con los que me escuchan, para de alguna manera también poder transmitirlo. Y también, si en el caso de que alguno tal vez no esté tan interesado en el tema, o ya lo esté, pues o empiece en este mundillo de aprender de historia, o incluso pues siga en él. Primero quiero hablar acerca de una persona que siento que en mi caso personal ha sido importante en este tema de la historia, y es mi profesora de estudios sociales de bachillerato, la profesora Roxana. Ella me dio la materia de estudios sociales en primer año de bachillerato, y considero yo que ella ha sido un punto de inflexión en este tema de las ciencias sociales. Yo siempre he tenido interés por conocer cosas, pero mientras estuve en educación básica, pues yo me centré bastante en matemáticas y en las ciencias naturales, principalmente en física, un poco de biología, pero principalmente en matemática y física. Luego pues tenía algunas nociones de biología y química. Pero realmente nunca me había interesado tanto por las humanidades, ni por la historia, ni por la política, como segmento del conocimiento, ¿verdad? No la política partidaria o cosas por el estilo, sino como materia de conocimiento, ni tampoco por todo lo que involucra las ciencias sociales y las humanidades, la filosofía, toda esta área del conocimiento que es sumamente interesante, y que a diferencia de las matemáticas o la física, no te llevan siempre a una respuesta definitiva y cerrada, sino que muchas veces te abren la perspectiva para que evalúes en base a la realidad en la que vives, diferentes puntos. Entonces, las ciencias sociales, las humanidades, yo creo que un punto de referencia y de inflexión, como les digo, ha sido la profesora Roxana. La profesora Roxana, cuando yo recibí clases con ella, recuerdo llegaba, se sentaba enfrente de la clase, ponía una silla y empezaba a hablar principalmente de historia, con una elocuencia, con una soltura, y daba gusto escucharla. O sea, a menos a mí, yo sé que tal vez algunos alumnos que no apreciaban mucho las ciencias sociales o las clases en general, pues les daba igual, pero a mí me daba gusto escuchar cómo la profesora Roxana se expresaba acerca de la historia, y era emocionante escucharla. Era realmente emocionante y realmente te metía en el tema y te hacía que te interesaras, al menos en mi punto de vista. Y vi con el dominio que tenía sobre historia tanto del país, de El Salvador, y historia también universal. Y lo hablaba con una soltura que me parecía pues muy llamativo. Y entonces empecé a interesarme por la historia. Recuerdo que con mi Roxana, dos temas muy particulares que recuerdo que nos puso a estudiar varias cosas. Yo realmente no recuerdo muchas de las clases de bachillerato, pero particularmente de sociales, bajo la dirección de la profesora Roxana, sí recuerdo mucho de lo que estudiamos. Estudiamos acerca de los pensadores que dieron paso al método científico, estudiamos acerca de la Revolución Francesa, estudiamos acerca de la historia de El Salvador en sus años de cuando fue una industria o líder en la industria del añil, cuando fue líder en la industria del café. Estudiamos también la Revolución Francesa, creo que ya lo había dicho, y la Revolución Rusa. De hecho, particularmente la Revolución Rusa me tocó exponerla a mí. Entonces, al estudiar todos estos temas me fui dando cuenta de lo fascinante que era la historia, de todo lo que implicaba y todos los factores que incidían. No era tan rígido
como la matemática, que es simplemente, en muchos casos, no siempre, evidentemente la matemática es mucho más amplio, pero a veces podemos reducir la matemática a procedimientos que seguir para llegar a determinadas respuestas. En el caso de la historia, a la hora de evaluarla con sinceridad, no es tan fácil como aprenderse ciertos hechos y llegar a una conclusión definitiva. Y si se llega a esa conclusión, siempre se puede agregar más matices y más cosas que pueden aportar una visión más amplia de la historia. Así que, dicha esa mención, creo que muy merecida para la profesora Roxana de Bachillerato del Infraga, Instituto Nacional Francisco Gavidia de San Miguel, en El Salvador, que inculcó en mí ese interés por la historia. Y a día de hoy pues le sigo agradeciendo, porque aunque sí es cierto que fue relativamente poco comparado con la inmensa cantidad de conocimiento que hay acerca de la historia, lo que aprendí en su clase, sí fue un punto de inicio y fue un punto de partida y un punto de motivación para aprender más sobre la historia. Me fascinó mucho la historia de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa también, y ahí como que aprendí un poco de dónde vienen nuestros sistemas políticos, las influencias que tuvieron en su momento y cosas por el estilo. Muy bien hecha esta mención. Ahora sí, pues pasaría al desarrollo del tema de qué es la historia. Definir la historia como materia de conocimiento es algo bastante complejo y definitivamente pues hay mejores autoridades que un tipo como yo para definir qué es la historia. Pero yo veo la historia definitivamente como, si vemos el tiempo como una línea que se desplaza hacia adelante, que es la forma general en la que vemos el tiempo, el futuro es algo desconocido. El futuro no lo podemos saber con certeza, no sabemos qué va a pasar mañana, incluso no sabemos qué va a pasar en un par de horas. El presente pues es una cosa bastante compleja de también definirlo, porque es como el ahora, pero el ahora está pasando a cada segundo, se está convirtiendo en lo que se consideraba el futuro en ese momento pasado. Entonces el tiempo es una cosa bien compleja, y luego el pasado pues es lo que estuvo antes del momento actual. Pues es algo bastante sencillo, ¿verdad? Y puede parecer obvio. La cuestión es que los humanos entendemos el tiempo y hemos desarrollado nociones acerca de las divisiones que le damos al tiempo. Estas divisiones son segundos, horas, minutos, meses, años, días, décadas, siglos. Y estas divisiones van enmarcando ciertos acontecimientos que pasan en cada cual. Y eso es primero lo que yo entiendo como la historia. Todos estos acontecimientos que estuvieron antes de nosotros. Y eso es la historia, desde mi punto de vista muy simplista, sinceramente. Y ahora pasamos a poder hablar acerca de la importancia de la historia. ¿Por qué es importante la historia? A ver, yo considero la historia... Permítanme, disculpen por el corte. Yo considero la historia como una parte muy importante que debemos de tener en nuestro conocimiento, por el hecho de que nosotros muchas veces pensamos que somos el centro del universo o somos el centro del mundo. Y aunque en cierto sentido somos el centro de nuestro mundo, como individuos, sinceramente esos individuos no pueden existir de manera aislada. O sea, el humano no es humano sin otros humanos. O sea, sí, de hecho se han hecho algunos experimentos, bueno, no experimentos, realmente hay casos puntuales documentados acerca de niños que se han sido aislados totalmente de la sociedad y pues nunca desarrollan estas cosas que son o consideramos que son inherentes al ser humano, como el lenguaje, como la expresión, como la empatía o una empatía muy desarrollada. Se quedan en una cuestión incluso podríamos decir semejante a los animales. Entonces, la complejidad que tiene el ser humano en sus sentimientos, en sus pensamientos y en todo, hasta cierto punto viene dada por cómo nos desarrollamos socialmente, por lo que nos envuelve, por nuestro ambiente. Entonces, si consideramos eso, podemos también dejar de vernos como el centro del universo o como el centro del mundo, sí entender que tenemos un mundo interno, un mundo propio que pues sí está alrededor de nosotros, pero entender a la vez que nosotros estamos definidos en gran medida por el montón de factores que nos rodean.
Estamos definidos por nuestra familia, por nuestro país, por nuestro lenguaje, por las creencias que se tengan, por diferentes factores. Estamos definidos por eso, por el lugar donde vivimos, la colonia específicamente, por el continente, lo que sea. Estamos definidos, tal vez no de manera directa y no lo percibimos directamente, pero en el día a día son pequeñas las cosas que van haciendo que tendamos a pensar o actuar de cierta manera por el hecho de vivir en cierto lugar del mundo, o por hablar cierta lengua, por tener cierta familia, ciertas creencias, etc. Todos estos factores van definiendo quiénes somos. Entonces, a su vez, todos estos factores, nuestra familia, nuestro país, nuestro continente, nuestras ideas, tienen una historia. O sea, tienen antecedentes y tienen cosas que estuvieron antes de nosotros. Entonces, si entendemos que un montón de cosas nos afectan y nos definen, y a su vez entendemos que todas estas cosas tienen en su medida antecedentes, también podemos entender cómo se definen por sí mismas estas cosas, hasta cierto punto. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del país. Pues a mí me define hasta cierto punto el hecho de que nací en este territorio delineado por líneas imaginarias llamado El Salvador, mi país. Y al final, yo tengo la cultura y cosas propias del territorio que propiamente llamamos El Salvador. Y pues me afectan cosas que pasan en El Salvador. Pero ¿cuál es la historia del Salvador? ¿Por qué llegó a llamarse El Salvador? ¿Quiénes estuvieron involucrados en delinear esas líneas que marcan las fronteras? Y todo ese tipo de cosas me van dando una perspectiva de una cosa que me define. A la vez, conocer la historia de las cosas que me definen es hasta cierto punto conocerme a mí mismo, siento yo. Entonces, por eso se hace importante el conocer la historia de todo. También podemos tener la historia de los sistemas políticos, y vemos cómo los sistemas políticos se remontan a batallas, a conflictos de intereses, a cosas por el estilo, a ideas filosóficas sobre cómo se debe de gobernar y ese tipo de cosas, y al final de ahí surge, y los podemos entender mejor a medida que estudiamos ese tipo de cosas. La historia nos ayuda a entender nuestro presente, y hasta cierto punto también a poder imaginar nuestro futuro. Sin la historia, hasta cierto punto carecemos de una identidad personal, o una identidad consciente, porque identidad al final siempre vamos a tener, investiguemos o no investiguemos historia, pero se hace más consciente la identidad que tenemos como individuos si conocemos la historia de las cosas que nos afectan, y también incluso la historia de las cosas que aparentemente no nos afectan. Y aquí va otra cosa. Aquí hablé de la importancia de la historia, y ahora quiero hablar particularmente acerca de cómo ver la historia. Claro, desde mi punto de vista, que está sujeto a varias correcciones. Como lo repito, no soy un erudito, pero desde mi experiencia personal, aquí hay una cosa que he aprendido de estudiar historia. Y es el hecho de que la historia no es una línea, no son líneas paralelas que no están relacionadas entre sí. Porque al final no hay una historia. O bueno, sí podríamos hablar de una historia uniforme o unificada que involucra todas las historias habidas y por haber. Desde la historia del universo hasta la historia del humano. Entonces, sí, definitivamente todas estas cosas están involucradas. Pero lo que voy es que muchas veces, con el fin de simplificar el conocimiento histórico, pues se divide la historia en diferentes ramas. Historia de Latinoamérica, historia de Europa, historia de África, historia de Asia, historia de filosofía, historia de religión, diferentes formas de ver la historia divididas por diferentes temáticas. Y pues muchas veces pensamos que la historia es una cuestión lineal y cada cosa es paralela, aunque están en sus momentos, pero no se tocan. Pero no es así. En la historia, como decía, podríamos hablar de una historia viendo todas estas historias que dividimos y que muchas veces tenemos la noción que están en paralelo o que nunca se tocan, como una enredadera de un montón de historias que se van interconectando y afectándose unas con otras.
Incluso cosas que no son, por ejemplo, en la historia humana, cosas que no son propiamente humanas, afectan el desarrollo de la historia humana. ¿A qué me refiero? De hecho, voy a poner un paralelo, pues, el tema de moda. Pero, por ejemplo, el hecho de que las pestes o las grandes muertes por enfermedades han afectado en gran medida el desarrollo de la historia humana. Por ejemplo, cuando los europeos, los españoles vinieron a América y empezaron a conquistar los territorios, aunque sí es cierto que tenían, por ejemplo, mejor desarrollo en algunas tecnologías de guerra, ciertamente también por el lugar y por el terreno, militarmente los indígenas que eran nativos de América podían ganarles, tenían posibilidades de ganarles. Pero los españoles no ganaron los territorios simplemente por su capacidad militar. Influyó en gran medida el hecho de que los españoles trajeron nuevas enfermedades a los que los nativos no estaban acostumbrados y finalmente terminaron muriendo un montón de gente por estas enfermedades como la viruela, a la que no tenían resistencia o anticuerpos los indígenas locales. Entonces, esa enfermedad y esa cosa que no es humana, que es ajena a la voluntad humana, marcó la historia. Otra cosa también, por ejemplo, en la propia Europa, cuando se dio la peste negra y murió una gran cantidad de gente, la mano de obra se hizo un poco más valiosa, porque había menos personas y pues eso incrementó el valor de la mano de obra, lo que hasta cierto punto propició el hecho de que se creara más riqueza y que se creara la clase burguesa, que finalmente propició muchos cambios políticos en Europa. Nuevamente, una enfermedad propició cambios que podríamos decir que solo dependen de la voluntad humana, pero dependieron de estas condicionantes que se fueron dando por cosas que no son humanas. Y algo parecido podría pasar en nuestra actualidad, con el hecho de que una enfermedad puede cambiar el panorama mundial. Muy bien, esto es acerca de cómo una cosa que no es humana o propiamente la voluntad humana, y que podríamos decir que la historia humana se centra en eso, en voluntades humanas, y cómo se han ido desenvolviendo en sociedad individuales, pues afecta. O sea, cómo algo que no es humano afecta a la historia humana. Y nuevamente, por ejemplo, lo filosófico ha afectado en diferentes momentos de la historia el derrochar de la voluntad humana. Como por ejemplo en la Edad Media se mantuvieron en estados feudales y bastante cerrados por el hecho de el pensamiento filosófico que se promovía en la época. Cómo involucraba el pensamiento estoico, por ejemplo, a los emperadores romanos o cosas por el estilo. Entonces, ver cómo las diferentes historias que se van contando sobre diferentes asuntos van influyendo en cada una de las cosas. Entonces, eso es lo primero, no ver la historia como líneas paralelas que nunca se tocan. Historia de la filosofía, religión, historia de la política, historia de Latinoamérica, de Europa. No, todas las historias están envueltas en una enredadera que las conecta unas con otras y que las relaciona unas con otras. Entonces, eso es una cosa puntual e importante de ver la historia. Ahora, otra cosa que hay que considerar a la hora de ver la historia es lo que mencionaba en el podcast anterior, que era el criterio. Hay que tener criterio, porque de hecho la historia es una herramienta muy poderosa del saber. Y se tiene esta frase, ¿verdad? De que el conocimiento es poder. Y pues muchas personas cuando ven que ya no pueden contener el conocimiento, porque pues no se puede, por ejemplo hoy con internet es difícil decirle a alguien que no aprenda sobre lo que quiera, porque está el conocimiento sobre diferentes temas disponibles, lo que se le dice es: ve la historia de esta manera. Y ver la historia de forma muy particular puede el promover ciertas ideologías o ciertas ideas y promover incluso cierta imagen del mundo. Ve la historia, ve las cosas que pasaron como parte de esta narrativa que yo te estoy contando. Las cosas sucedieron así porque están de acuerdo a lo que dice mi ideología o mi idea. Y esto también indica incluso de que van a suceder así. Entonces, ese tipo de cosas son relativamente peligrosas. No relativas. Quiero ser un poco prudente, pero realmente son peligrosas.
Porque al final el controlar la historia o la percepción de la historia de una persona implica controlar uno de sus conocimientos más valiosos. Porque si entendemos que la historia es algo que nos define, si yo controlo una de las cosas que te definen, te controlo a ti prácticamente. Entonces, la historia se hace importante evaluarla también con criterio. Por ejemplo, vamos a poner puntualmente algunos eventos históricos y algunas cosas que suelen hablarse de la historia y que puede ser peligroso llegar a tomar como una visión muy, muy parcial de los asuntos. Por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, junto con la independencia de Estados Unidos, es uno de los eventos que marcó un cambio político trascendental en el mundo, no solo en Europa, sino en el mundo. Aunque ya había, según entiendo, habido una cuestión que fue un cambio político bastante importante, que fue el hecho de implementar una monarquía parlamentaria en Inglaterra, Reino Unido, pero la independencia por parte de las colonias americanas y posteriormente la abolición de la monarquía por parte de la Revolución Francesa fue algo que inspiró también después a las colonias americanas, latinoamericanas, para buscar su independencia. Entonces, esto fue un cambio político muy importante y suele, por parte de algunas personas a la hora de evaluar esa historia, la de la Revolución Francesa, romantizarse demasiado. La Revolución Francesa definitivamente fue un cambio que tuvo una gran importancia en el mundo, pero sin embargo también es de tener los matices, porque se habla en que la Revolución Francesa lo que se buscaba implementar era lo que los mismos ilustrados que promovieron la Revolución Francesa decían, que era la liberté, égalité et fraternité. O sea, mi francés es una chulada, ¿verdad? O sea, libertad, fraternidad y igualdad. ¿Qué pasó? Al final, cuando se establece la República Francesa, los que tomaron el poder empezaron a perseguir a todos sus enemigos y adversarios políticos, empezaron a perseguir a la iglesia y empezaron a hacer matazón. La guillotina francesa, de hecho, por eso es tan famosa, y empezaron a matar a un montón de gente. Entonces, ver la Revolución Francesa simplemente como el hecho de romántico de la búsqueda de la libertad y la igualdad es un error, porque al final esa ideología terminó pervirtiéndose y convirtiéndose en totalitarismo. De hecho, hasta cierto punto fue lo que terminó evocando en que Napoleón creara el imperio, o que tuviera ese imperio durante un tiempo. Entonces, esa es una forma de ver la historia. También, por ejemplo, la forma muchas veces victimista que se le da a los pueblos indígenas de Latinoamérica cuando los españoles vinieron a invadirlos. Y sí es cierto de que los españoles definitivamente no tenían las mejores intenciones con los pueblos indígenas, pero también podemos ver cómo los pueblos indígenas tampoco eran un remanso de paz y de civilización. Los pueblos indígenas tenían guerras entre sí mismos, y de hecho hasta cierto punto las derrotas que sufrieron algunos imperios de los indígenas de América fueron propiciadas por otros indígenas que le ayudaron a los españoles. Entonces, al final, la historia de los indígenas en Latinoamérica no es solo la de víctimas, sino es la historia de humanos. Y la historia de los humanos siempre involucra una complejidad más grande que simplemente buenos y malos, blanco y negro. Entonces, esa es una cosa muy importante de ver la historia, cualquier historia. Por lo general siempre hay matices. Entonces, eso se hace importante, porque luego, nuevamente, como les digo, nuestra noción de la historia o de alguna historia en particular moldea hasta cierto punto la perspectiva que tenemos sobre eso. También suele pasar que algunas instituciones suelen maquillar su historia o pintar su historia, o incluso encubrir errores de su historia, porque tratan de promover una imagen pulcra, limpia, blanca, sin manchas de su institución. Pero al final, al investigar, uno se da cuenta que es más complejo que eso. No siempre son las instituciones súper blancas, puras y castas que buscan venderle
o que buscan promover como imagen de sus instituciones. Uno ve que hay matices y realmente no vamos a encontrar a excepciones puntuales, ¿verdad? Una historia que sea totalmente negra o totalmente blanca, o incluso si encontramos una historia que sea totalmente blanca o muy buena, siempre va a haber matices. E incluso en lo negro también siempre hay matices. Podríamos hablar también, por ejemplo, de uno de los periodos de la historia más feos de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y podemos hablar acerca de cómo Hitler fue un genocida y fue un tipo que sistemáticamente persiguió a los judíos y mató y asesinó un montón de judíos. Pero la Inquisición española ya había hecho eso. Y de hecho también otros protestantes, incluso según se dice, el propio Lutero escribió cosas relacionadas acerca de perseguir judíos. Y Alemania tenía una tradición antisemita. Y luego Hitler fue elegido, de hecho, popularmente, fue elegido por democracia. Entonces, se puede evaluar la historia también de diferentes puntos, no solo como la historia de una persona, sino como lo que está alrededor de esa persona, porque esa persona también fue definida por su entorno. Entonces, se hace importante ver la historia de esa manera. Y definitivamente es importante evaluar la historia desde diferentes puntos de vista, evaluar diferentes tipos de historia e irlas complementando. El conocer la historia humana particularmente y de todo lo que envuelve, porque también dentro de la historia humana tenemos, como digo, la historia política, la historia artística, la historia filosófica, diferentes formas de expresión de la historia y del camino que ha recorrido el humano en su existencia. Y podemos aprender cosas. Podemos también, un dicho dice, ¿verdad? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. También el que no conoce su historia bien, el que le atribuye a su historia errores simplistas. Por ejemplo, volviendo a la Alemania nazi, que Hitler fue el que ocasionó todos los males de Alemania. Definitivamente sí. Hay verdad en esa frase, pero también el pensar que hay cosas envueltas, motivos, falta de educación, populismo, una Alemania derrotada y puesta en vergüenza por las demás potencias mundiales. Entonces, uno debe de evaluar la historia de diferentes puntos para darse cuenta de lecciones importantes que uno puede extraer de esas historias y buscar que no se repitan en la medida de lo posible en nuestra sociedad actual. O por lo menos, tal vez, muchas veces nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de evitar que la historia tome el curso que vaya a tomar. Hay cosas que no podemos controlar, eso es definitivo, pero por lo menos entenderlas. O sea, creo que un consuelo ante eso es entender lo que está pasando y entenderlo en base a la historia que ya hemos recorrido. Puede ser hasta cierto punto un consuelo. Como sea, les repito, la historia es algo fascinante y es algo de lo que los humanos tenemos que aprender mucho, tanto para definirnos individualmente como para entendernos como especie. Entonces, se hace importante la historia. Creo que hasta aquí estaría mi consideración acerca de la historia. Espero le haya sido de interés, que haya sido interesante. De ser así, les pido que si lo desean pueden compartir el video, suscribirse al canal, darle like y pues en la medida de lo posible sí pedirles particularmente la suscripción, porque tengo la idea de en futuro hacer en directos, pero porque tengo la limitación actualmente de que todo el trabajo en YouTube lo hago desde mi teléfono y la aplicación de YouTube no me deja transmitir al menos que tenga 1000 suscriptores. Entonces, llegando a los 1000 suscriptores, pues espero poder hablar de temas parecidos a estos o de otra índole, particularmente de forma en vivo, pues en una transmisión en directo. Eso sería. Sus comentarios o sus aportes acerca del tema, pues los pueden dejar en la caja de comentarios. Obviamente ahí los estaré leyendo, estaré tratando de responder algunos, y pues sin nada más que decir, les agradezco por haberse quedado hasta este momento y les deseo que pasen una feliz
mañana, tarde o noche, lo que sea, en el momento que estén escuchando esto. Hasta pronto.